Muy buenas tardes, buenos días todavía, niños y niñas. El día de hoy vamos a trabajar en el curso de álgebra el tema que corresponde a la media aritmética, ¿no? Y para eso vamos a dejar la página 80. Página 80 en el libro de álgebra. Sin más preámbulos, vamos a trabajar ello, ¿ah? Entonces, cuando me pidan calcular la media aritmética de un conjunto de datos, lo que tú tienes que hacer es sumar todos los datos que me dan y dividirlo entre la cantidad de datos. Esa es la media aritmética. Observemos la primera situación. Dice, según la tabla de frecuencias que representa la cantidad de tortas que se vendieron en una panadería de lunes a sábado. Ahí ves, de lunes a sábado los días. Te pide calcular la media. O sea, cuántas tortas en promedio se han vendido de lunes a sábado. Para ello vemos que el día lunes se vendieron 15 tortas, el martes 18, el miércoles 21, el jueves 30, el viernes 12 y el sábado 6. Por lo tanto, si me han pedido calcular la media aritmética, ¿qué es la media aritmética? La media aritmética, ¿cómo se calcula? Se calcula sumando todos los datos, dividiéndolo entre el total de datos. Y el símbolo de la media, como tú conoces ya, es una X con una barrita arriba. La media o media aritmética. También promedio, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Como son 6 datos de lunes a sábado, lo primero que se hace para calcular la media es sumar todos los datos. Es decir, sumar 15 más 18 más 21 más 30 más 12 y finalmente más 6. Perfecto. Y todo ello lo tenemos que dividir entre ¿cuánto? Como son 6 datos, todo ello lo dividimos entre 6. Así se calcula la media aritmética, ¿no? Es la suma de todos los datos entre la cantidad de datos. Bien, entonces lo que hacemos a continuación es sumar. ¿Cuánto sería la suma que se obtiene en todo ello? A ver, calculen la suma ustedes. Vayan calculando la suma. ¿Cuánto es 15 más 18 más 102. 102? Muy bien. Ahí la suma de todos esos datos es 102. Y ese número 102, ¿entre cuánto lo tengo que dividir? Hay que dividirlo entre 6. Entre 6. ¿Por qué? Porque son 6 datos. Y al dividir 102 entre 6, ¿cuánto se obtiene? 12. 17. Vamos a ver, ¿cuánto es? 17. 17. Muy bien, es 17. Perfecto. El promedio, o sea, la media en este caso de las tortas vendidas es 17. ¿Pero qué significa 17? Siempre en estadística, cuando te pidan calcular en la media aritmética, y ahora vamos a ver más tarde la mediana y la moda, entonces son medidas representativas de este conjunto de datos. Por ejemplo, acá me han pedido calcular la media. Entonces, ese 17, ¿cómo se interpreta? El problema trata de la cantidad de tortas que se vendieron en una panadería. Entonces, tú puedes decir, si hablas de la venta de tortas, ahí defines lo Se siguiente. vendieron 17 tortas en cada día. La venta promedio, ahí colocas esa palabra promedio. La venta promedio por día, ¿no? O durante los 6 días, la venta promedio, cierra tu micrófono por favor, es de 17 tortas. Ajá. Es de 17 tortas. La venta promedio. En esa panadería, ¿no? En términos sencillos. Porque cuando tú calculas la media,
Estás calculando el promedio, ¿no? O sea, en promedio se han vendido 17 tortas hoy. ¿Te das cuenta? Durante esos 6 días de la semana. Bien, pues eso es muy importante que aprendan a interpretar de forma correcta. De una forma sencilla para empezar, ¿eh? Vayan trabajando, por favor. A ver, en el ejercicio número 2 te dice, la siguiente tabla muestra el número de camiones que se venden en una empresa durante los 6 primeros meses del año. Y te piden calcular la media. A ver, todos conmigo trabajando. Si me han pedido calcular la media, entonces decimos, a ver, observemos la tabla. En la tabla observamos que en enero se han vendido 8 camiones, porque habla de una empresa que vende camiones. 8 camiones, en febrero 12 camiones, en marzo se vendieron 16 camiones, en abril 24 camiones, en mayo 14 camiones y en junio 10 camiones. O sea, estamos hablando de las ventas de los 6 primeros meses del año. Para hallar la media, para calcular la media, lo que hacemos es sumar, sumen conmigo todos los números que están ahí, todas las frecuencias. 8 más 12. 84. Más 10. 84, sí sale profesor 84. Muy bien, más 24, más 14, más 10. 10. Sumen bien, ¿ah? Yo no les estoy apurando para que ustedes sumen con paciencia, sumen bien. Y todo ello, ¿entre cuánto lo tenemos que dividir? Dividido entre 6. Entre 6. ¿Por qué se divide entre 6? Porque el problema nos dice del año. un dato, 6. Ajá, me están hablando de los Profesor, 6 primeros, de los 6 primeros meses del año. Muy bien. Son los 6 primeros meses del año. Entonces, así es. Entonces, ahí, acá en este caso, 84 dividido entre 6 muy igual bien, a 80. 70. 84 dividido entre 6, ¿cuánto? 14. Muy bien, ahí está. Ya encontramos la media. La media en este conjunto de datos es 14. Bien. La media es 14. ¿Pero qué significa el 14? Una cosa es calcular la media y una cosa distinta es saber interpretar la media. Te lo puedes interpretar de muchas formas. Durante los primeros meses del año se vendieron ¿Sabes lo que faltó ahí? Una palabrita importante. Tú, mira, voy a trabajar con lo que tú me has dicho, ¿ah? Pero voy a colocarle una palabrita importante. Tú dirías la venta promedio. Esta palabrita es muy importante. Cuando tú hablas de promedio es porque has hallado la media, porque has calculado la media aritmética, cuando hablas de promedio. La venta promedio de camiones, porque se está vendiendo camiones, durante los 6 primeros meses del año, si tú quieres ser específico, ¿no? 6 primeros meses del año, es de 14 camiones. Entonces, ahí tú estás indicando que en promedio se han vendido 14 camiones durante los 6 primeros meses. Hay muchas formas de interpretar, pero esta es una palabrita que tú tienes que colocar siempre cuando hables de media aritmética o cuando te pidan calcular la media. La palabra promedio, esa palabrita tienes que colocarlo. Porque si no colocas la palabra promedio, no estás refiriendo a que has calculado la media aritmética. O la media, ¿no? Son los nombres con los que se le conoce. Por eso es muy importante colocar siempre esa palabrita. Finish. Bien, estudiantes, cuando tú quieras resolver un problema de esta naturaleza, ahora, es muy importante que tú leas el enunciado, leas de qué trata el problema. Por ejemplo, el problema 3 dice, la tabla muestra la venta de jugos durante una semana
en la juguería Frutilandia. Ah, mira, la venta de jugos en una semana. Y te pide que calcules la media de las ventas, la media de las ventas. Analizando el gráfico, yo veo que el día lunes se vendieron 35 jugos, el martes 40, el miércoles 50, el jueves 45, el viernes 25, el sábado 40 y el domingo 45. Como a mí me piden que calcule la media de las ventas, entonces debo calcular la media aritmética. ¿Y cómo se calcula la media aritmética? Ya lo hemos aprendido. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Sumar todos los datos que me da el gráfico. Es decir, lo que vendió el lunes, 35, más lo que se vendió el martes, 40, más lo que se ha vendido el miércoles, 50. Esa información está en el gráfico, como te das cuenta. Más lo que se vendió el jueves, que es 45, más lo que se vendió el día viernes, que fue 25, más lo que se vendió el día sábado, que fue 40, más lo que se vendió el día domingo, que es 45. Y para calcular la media aritmética, niños y niñas, una vez que has ordenado todos los valores, tienes que dividirlo entre la cantidad de datos. A ver, ¿entre cuánto tengo que dividir en este ejemplo? A ver, ¿quién me dice? ¿Entre cuánto? ¿Entre cuánto? Entre 7, Entre 7. ¿Por qué entre 7? porque hay 7 días. Muy bien, esa es la respuesta. Porque son 7 días, pues ahí está la respuesta. Estás trabajando con 7 datos, por eso es entre 7. Muy bien. Y para calcular la media aritmética, lo que tienes que hacer es sumar todos los datos. A ver, sumen ahí los datos. ¿Cuánto es la suma? Sumen bien, ¿ah? ¿Cuánto es la suma? ¿Cuánto es la suma? 280, profesor, 280. La suma, ya es me quitaron la 280. palabra, ya me quitaron la palabra. La suma es 280. Y este 280, ¿entre cuánto lo tienes que dividir? Entre 7. Entre 7. Claro, porque son 7 datos, ¿no? A ver, 40, profesor. 40, ahí profesor. está, muy bien. Al dividir 280 entre 7, el resultado que se obtiene sería 40. Y esa sería la media aritmética. Esa sería la media aritmética. Todo esto es igual a 40. Ahora viene la parte importante. ¿Qué significa el 40? Vamos a ver qué significa el 40. Para saber qué significa el 40, tienes que leer el enunciado en la parte superior. El enunciado te dice que la tabla muestra la venta de jugos durante una semana en la juguería Frutilandia. Ahí, con eso tú tienes que interpretar. ¿Cómo empezarías para dar tu respuesta? A ver, ¿quién me dice? Profesor, sería la venta promedio de jugos de toda la semana es de 40. Perfecto. Muy bien. Y empezaste bien, porque el problema habla de la venta. Entonces tú dices la venta. Y como has calculado la media, entonces tú dices la venta promedio. Eso es muy importante, ya está. La venta promedio de jugos durante la semana es de 40 jugos. O sea, 40 jugos en promedio se vendieron por día. ¿Te das cuenta? Eso es muy importante que ustedes aprendan a definir. Es muy importante que aprendan a definir. Cuando hablas de media aritmética, siempre hablas de la palabra promedio para interpretar. Por eso es muy importante, niños y niñas, que
ustedes aprendan a interpretar la media. Con términos sencillos todavía, porque la explicación puede ser mucho más extensa, ¿no? Pero con términos sencillos y que sea directo y conciso para empezar. Bien, listo, niños, niñas, vayan trabajando ustedes. La número 4, la número 4 es para que ustedes practiquen. La número 4 para que practiquen. Ya saben cómo se trabaja. La 4 es para que practiquen. Bien, estudiantes, ahora entramos a otra forma de cómo calcular una medida estadística, una medida de tendencia central, que ese es su nombre específico en estadística, ¿no? Que es la mediana. Ya no es la media, ahora es la mediana. Y la mediana se calcula de una forma distinta a la media. Vamos a ver lo que nos dice este ejemplo. Dice, para determinar la mediana de una cierta cantidad de valores, estos valores deben ordenarse. Mira, deben ordenarse de mayor a menor o de menor a mayor. En el caso nuestro, vamos a trabajarlo nosotros de menor a mayor, porque es mucho más fácil ordenar, de menor a mayor. Y dice la definición, la mediana será aquel valor que se ubica en la parte central. Una vez que has ordenado los datos de menor a mayor, ¿está prestando atención, Jerry? Una vez que has ordenado los datos de menor a mayor, la mediana va a ser el número que esté en la parte central. Esto si los datos son de una cantidad impar. Pero si los datos son de una cantidad par, o sea, si hay una cantidad par de datos, entonces la mediana va a ser la semisuma de los dos datos centrales. A ver, para que vean esta última parte, vamos a ver el primer ejemplo que está ahí y entramos directamente al libro. Determina la mediana de los siguientes datos. Como tú ves ahí tengo 73, 91, 57, 35, 69 y 83. Esos datos están desordenados. Luis, está prestando atención, ¿no? Esos datos están desordenados. Lo primero que tenemos que hacer es ordenar. Como ves, lo hemos ordenado de menor a mayor. Ahí está. 35, 57, 63, 73, 83 y 91. De menor a mayor. Si tú te has dado cuenta, la cantidad de datos que hay ahí es una cantidad par. ¿Y por qué es par, profesor? Porque hay 6 datos. Y 6 datos es una cantidad par. Entonces, para hallar la mediana, tú debes seleccionar los dos términos centrales. ¿Quiénes son los dos términos que están en el centro en este caso? Está 69 y está 73. Entonces la mediana será la semisuma, es decir, sumamos 69 más 73 y se divide entre 2. Y el resultado que obtienes ahí, esta es la mediana. Muy bien, eso cuando la cantidad de datos es una cantidad par. Profesor, no entiendo muy bien el número 1. Bien, ahora mira, vamos a ver los ejemplos, vas a darte cuenta con los ejemplos, vas a darte cuenta que es súper fácil de hacer. Vamos a los ejemplos que están en la parte inferior. Así que te invito a que estés atento, atenta y trabajes conmigo. Vamos a empezar con la primera parte que es súper fácil. A ver, vamos a empezar con el ejercicio 1 y 3. Con el ejercicio 1 y 3. A ver conmigo. Lean conmigo. Dice, halla la mediana del siguiente grupo de números. Como ves, ahí tengo ¿qué números? Tengo el número 12, 36, 20, 18 y 40. Como tú ves, están desordenados los números. ¿Cuál es la primera regla para la mediana? Primero ordena. Vamos a ordenar los números. ¿Ordenar de qué manera? De menor a mayor. Vamos a ordenar los números de menor a mayor. A ver, profesor, de menor a mayor. A ver, ¿quién sería el menor de esos números ahí? ¿Quién sería el menor? 12. Entonces, vamos todos trabajen conmigo. 12. ¿Quién es el número que seguiría del 12?
18. 18, muy bien. ¿Quién sigue a continuación? 20. 20, muy bien. 36. ¿Quién sigue a continuación? 36. 36. ¿Y quién sigue a continuación? 40. 40. Muy bien. Hasta ahí nada más. Lo primero que haces es ordenar de menor a mayor. Y ahí te preguntas, ¿cuántos números has ordenado? 5 números. Muy bien. Entonces tendríamos Préstame la atención mediana sería primero. 20. Son 5 datos los que has ordenado. Yo te hago una pregunta. Esos 5 datos, el número 5 es una cantidad par o impar? Impar. Impar. Eso es lo que tú tienes que aprender a observar. Esos 5 datos es una cantidad impar. Entonces, cuando es impar, la mediana es el que está en el centro. ¿Quién está en el centro? Los tres. 20 en el centro. 20. 20. Entonces, la mediana es 20. Y se acabó el problema. Y profe, ¿por qué no lo dividimos entre 2? ¿Por qué? Porque la mediana es el término que está en el centro. Entonces, ¿por qué acá en el problema determina En la el de ejemplo... arriba? Porque sumamos y lo dividíamos entre 2. Ah, porque la cantidad de datos ahí es una cantidad par. En este caso, ¿cómo es la cantidad? ¿Par o impar? Impar. Listo. Cuando es impar, es el que está en el centro. Nada más. ¿Te das Por cuenta? ejemplo, acá que acá hay 6 al costado, tendríamos que sumar 37 más 51 dividido entre 2. Y esa sería la respuesta. No, no es lo correcto. Ahora te voy a explicar en un instante. Vayan terminando este ejemplo, por favor. Tienes que seguir los pasos. Por ejemplo, ¿cuál es el primer paso? Lee primero. ¿Qué es lo primero que hemos hecho? Lee lo que está con color azul. ¿Qué es lo primero que hemos hecho para calcular la mediana? Ordenar. ¿De qué? De menor a mayor. Eso es lo primero que tienes que hacer en la mediana. Ordenar los números de menor a mayor. ¿Quedó claro? Y una vez que lo hayas ordenado de menor a mayor, si la cantidad de datos es impar, la mediana es el que está en el centro. Y en este caso el que está en el centro, de los datos ordenados, ojo, ordenados primero, entonces la mediana se encuentra de forma inmediata. Bien, niños y niñas. Espérame un ratito, Sí, no no te termino de preocupes, yo te voy a copiar. esperar. No te Profesor. preocupes. Muy bien, sigan trabajando.